El jueves nos irá bien y después, como siempre, daremos el otro cachete, dijo hoy el presidente Kuczynski en alusión al pedido de vacancia que pesa sobre él y que será debatido esta semana en el Congreso. Horas antes, el mandatario aseveró que el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Sergio Espinosa, debe irse inmediatamente. Esto a raíz de que un informe de esa institución sobre sus movimientos bancarios se filtró a los medios días atrás. De otro lado, la Comisión Lavajato acordó levantar la reserva de los audios del interrogatorio realizado este viernes al jefe de Estado. Las reuniones privadas de los fiscales de lavado de activos Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez en Brasil cuando viajaron para el interrogatorio a Jorge Barata sobre los aportes de Odebrecht para la campaña de Keiko Fujimori fueron registradas en forma clandestina en fotografía y video, según informó Cuarto Poder. El asesor de la bancada y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Fuerza Popular, Víctor Medina, quien viajó al mismo lugar en las mismas fechas, negó que haya habido algún tipo de reglaje a los fiscales en Brasil. Y la CONFIEP rechazó la decisión del juez Richard Concepción Carguancho de establecer impedimento de salida del país por 18 meses para el presidente de ese gremio, el expresidente de ese gremio, Ricardo Briceño. En un comunicado, el gremio empresarial calificó la medida de excesiva y desproporcionada. Briceño, por su parte, se mostró indignado de que el juez haya tomado como verdad lo que, en alusión a Jorge Barata, definió como la palabra de un delincuente. El fin de semana, Carguancho dispuso también impedimento de salida para Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya. La Junta Médica a cargo del caso de indulto a Alberto Fujimori emitió 2 actas con respecto a su salud. Una primera, con pronóstico reservado, y 2 días después, una segunda en la que se agrega que Fujimori puede desarrollar complicaciones cardiovasculares agudas que desencadenarían en muerte súbita, informó el dominical Cuarto Poder. El viceministro de Justicia y presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, Juan Falconi, aseguró que la Junta Médica emitió las 2 actas por temas de formato y que ambas dicen lo mismo. Y para estar informado de todo lo que ocurre en el Perú y en el mundo, usted tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Portada. Víctor Andrés García Belaúnde. No entre, por favor, sin micrófonos, sin celulares, sin asesores, sin nada, por favor. No entra al estudio. Caracho. Que le acomoden el micro. Está Qué prohibido bravos ese. Pues después usted va a estar filtrando, el gran Mario. las conversaciones acá. El gran Mario. Ya estamos al aire, por si acaso. Estamos completos ahora. ¿Sí? Le damos la bienvenida. Sí, ¿Qué tal? Este show ha sido al aire. Le damos la bienvenida al congresista Víctor Andrés García Belaúnde, miembro de la Comisión Lavallato. ¿Cómo ¿Qué está? tal? Buenas noches. Buenas noches. También le damos la bienvenida, por supuesto, al doctor Omar Chejade. ¿Cómo está? Gracias, Verónica. Excongresista. Víctor Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo están, caballero? Buenas noches, efectivamente. El tema, obviamente, es al señor Víctor Andrés García Belaúnde tiene que contar todo lo que ha Claro sucedido en el que sí. Palacio de Gobierno el día viernes. Por eso hacía yo toda esta pompa para que usted te entrara. Parece que por usted da todo miedo. Que grabe, que filtre. Todo. ¿Ya tomaron una decisión en su bancada sobre cómo van a votar No, después? no nos hemos reunido todavía. Mañana pasamos. Pero digamos, el criterio fundamental o que faltaba era lo que pudiese Sí, ocurrir en la sí. Comisión Lavajato, y eso ya ocurrió. Sí. En lo que concierne a su voto se ha confirmado como un voto Sí. a favor de la vacancia. Sí, sí. Es una deducción lógica. ¿Y en la comisión ya decidieron sobre el audio? Hoy día hemos aprobado, Sí, por mayoría, ¿no? por mayoría, darlo a difusión, debido a que inclusive hubo una pequeña filtración en un programa de televisión el domingo. En tengo varios, entendido. en los varios, periódicos también. Sí. Y entonces, bueno, hemos decidido, además el propio oficialismo había dicho que no había ningún problema, el propio señor Violeta había dicho que no había ningún problema, a pesar de que él no votó a favor, se abstuvo, pero él había declarado ya que no había ningún problema, que no había nada reservado, nada, digamos, que haya que
que ocultar en absoluto. No Entonces, entiendo, y el documento de la UIF no era recontra superarchi reservado, No, y hasta pero- han dicho que usted cometió un delito, dijo la señora Mercedes Arauz. O sea, ustedes, Que digo. yo- o la comisión, por haber emitido, cometo delitos. por haber filtrado ese Yo documento, estoy en están política hace cometiendo muchos años y no cometo ningún delito. un delito. Entonces no entiendo, No, si no podían a ver. mostrar ese documento, ahora todos vamos a verlo. No, a través de la ese comisión. no es la el doc- grabación del... No, lo- a ver, yo quiero explicarlo bien. El interrogatorio. A tema no es el documento de la unidad de inteligencia financiera que se conoció inclusive antes de que nosotros lo recibamos, ¿no? Yo he visto un periodista, Félix Batra, a las 6 de la mañana ya lo anunciaba y yo no lo conocía, yo lo conocí recién en la tarde. Entonces, pero lo que ahora se ha aprobado es dar a publicidad la sesión. Ya, por eso. La pobrecita. grabación de la Pensé que sesión, me había- ya, pero pensé no que- el documento de ya la lo sé. inteligencia Pensé que financiera. usted me iba a decir algo nuevo. Claro que entiendo perfectamente. Ya. El documento se mostró el día jueves, ¿es cierto? El documento de la UIF, claro. el día el jueves. miércoles, Se creo que divulgó, sí. Miércoles, Miércoles ok. en la tarde, digamos. Miércoles en la Pero tarde. la base de la interrogatorio al presidente de la República tenía este documento o no. No necesariamente, no, el interrogatorio ha sido 8 horas. El documento puede haber sido tema de 1 hora. Ok. Pero no de las 8. Pero de esas 8 horas que vamos a conocer públicamente, 1 hora tiene como base ese documento Sí. que supuestamente era secreto, confidencial. Sí. Entonces no entiendo. Pero ya se había Ya se había conocido. divulgado, pues ya se había divulgado. Ya se había divulgado. O sea, un documento es secreto hasta que lo divulgan ya no es un delito, como dice la señora Arauz. No, el documento, el presidente Kuczynski inclusive ya lo conocía y todos lo conocían antes de entrar a la reunión con él. Se estaba filtrando en la prensa y estaba, en fin, circulando hasta por las redes, antes de. Totalmente. Sí. Pero yo, o sea, no entiendo. Por eso, o sea, la diferencia entre que un documento está bien o esté mal, que se muestre o no se muestre, es simplemente que como ya se filtró, entonces ya no importa. No. Bueno, primero que ya se filtró y segundo que el documento puede ser Clasificado. desclasificado si de acuerdo al reglamento del Congreso, si la comisión lo aprueba. Y la comisión aprobó desclasificarlo en ese momento, ¿no? Por eso Entonces, no entiendo las acusaciones contra ustedes. Yo tampoco las entiendo. No sé. Eso es lo, a eso yo quería tampoco llegar. las entiendo. Si los están acusando de esto y finalmente eran Porque ustedes además- quienes iban a decidir mostrarlo o no. Lo íbamos a saber hoy, mañana, pasado, pero lo íbamos a conocer. Pero la comisión ha decidido desclasificarlo cuando supo la comisión que estaba en poder de casi todos, de muchos medios, ¿no? Entonces, ante ese caso de muchos medios, no sé si ustedes también los tenían a la mano, entonces, ante ese sentido, ¿para qué seguirlo ocultando o reservando si ya había sido de conocimiento del público, ¿no? Eso es más o menos el tema. A propósito de lo que le estaba preguntando antes sobre el sentido del voto de la bancada de Acción Popular, el Mundo del Aire, que estuvo la semana anterior acá Sí. en una entrevista, me dijo que esta vez sí iban a tratar de votar los 5 en el mismo es sentido. verdad, es cierto. ¿Qué Es cierto. pasa si el tenor mayoritario de la bancada es votar en abstención o votar en contra de la vacancia? Bueno, en el caso mío personal yo pediré que me exoneren de ese acuerdo y que me dejen votar de acuerdo a mi O sea, conciencia. solamente van a votar todos de consumo si es que es a favor de la vacancia. No necesariamente. No, yo espero. Eso corresponde a la No, yo decisión espero que llegar a un cada- acuerdo, pero si no llegamos a un acuerdo, Ujú. evidente lo que hay que hacer es lo que ya hicimos el 21 de diciembre pasado y lo que hemos hecho en otras ocasiones, inclusive cuando el presidente Balondo estaba vivo, es decir, y participaba Que en cada uno vote que cada según su uno de criterio. acuerdo a su criterio. Finalmente es un tema muy delicado que a veces esos temas tan delicados no se pueden pues ¿Qué cosa votar de cree- acuerdo a una consigna, sino ¿Cree usted a que es una lo más conciencia. probable que termine ocurriendo? ¿Que vote cada uno o que voten todos? Yo tengo la intuición La intuición, sí. que vamos a votar todos los 5 a favor de la vacancia, Ajá. pero puedo equivocarme. Yo Bueno, creo el que señor es del así. Mundo del Águila acá también nos ha dicho que la comisión Lavallato es una comisión que está parcializada. Nos lo dijo acá y yo le aconsejé que entonces pidiera, así como ha hecho Alianza para el Progreso, retirar pues a su miembro de la comisión. Pero veo que usted todavía sigue ahí muy activo, así que... Nadie me ha dicho lo contrario. Más bien me han felicitado por estar ahí. Bueno, Y acá me han dijo otra agradecido por el esfuerzo que hago, porque es mucho esfuerzo, de Seguro. verdad.
Es mucho esfuerzo. Responsabilidad sobre todo, ¿no? Sin pagas extras, por si acaso. ¿Y cuándo es la reunión de la bancada para definir la posición? Estamos viendo si nos reunimos mañana o el miércoles. Ajá. Muy bien. Porque además es importante que se conozca el diálogo de 8 horas con el presidente, porque ahí está gran parte de la explicación. Yo la puedo hacer en 10 minutos, pero no es lo mismo que leer el texto, ¿no? Claro. Bueno. Primero le agradecemos la paciencia. No, Marche por Jade, favor, teníamos al que contrario, un gusto cucharear un tenerlo poco en mi acá, colega, la persona que escucharlo, estuvo en ¿no? Un la gran aprecio, ¿no? comisión Lavajato. Mutuamente. Sí. Gracias, Andrés. Bueno, no, yo creo que acá no hay que descalificar, digamos, al mensajero o a los mensajeros, ¿no? Sino hay que ver finalmente el tema del mensaje, ¿no? Tenemos un documento que ya fue divulgado por la prensa, basta que sea divulgado por un medio de comunicación y todos se cuelgan, así que yo creo que toda la opinión pública está más o menos al tanto del documento de la UIF, se investigará seguramente después los temas de forma, pero lo principal es lo que contiene, digamos, el documento. Si el documento ya fue divulgado el miércoles, es obvio que la comisión tenía que preguntarle al presidente de la República sobre el contenido de dicho documento de la UIF, y en todo caso vemos pues cosas gravísimas, ¿no? Es decir, a mi concepto, falsas asesorías o supuestas falsas asesorías, ¿no es cierto? Tanto a un abogado, el tema del $600.000 a un chofer, en el que estaría probablemente inmerso en un delito de complicidad en lavado de activos, ¿no? Porque nadie puede presuponer en su sano juicio que un chofer va a recibir $600.000 por parte de su sueldo, ¿no? Soles, ¿no? Sí. Dólares son. Dólares. Estamos hablando Dólares. Lo que es, él dice que es Todos soles, en o dólares. sea, él no recuerda nada. Bueno, entonces si son $600.000, son cerca de 2 millones de soles al cambio. Y que eso puede ser repartido bien por el chofer si gana 5.000, 10.000 soles mensuales, cosa que es poco creíble. Pero además que se va a estoquear, digamos, o a proveer un dinero de 2 millones de soles durante varios años para pagar luz, agua, teléfono y gastos de la casa. Yo no creo que lo de la casa del señor presidente sea pues el Palacio de Gobierno, ni aún así creo que los gastos pueden llegar a 2 millones de soles en varios meses. Pero en fin, en todo caso revela pues la entraña un poco gangsteril, digamos, de lo que ha sucedido en los últimos años en el país. Y es evidente pues que no existe tal muralla china como hablaba el presidente de la República. Eso no existe tampoco, Víctor Andrés, en el derecho penal. Yo soy penalista y no existe la muralla china como doctrina o dogmática penal para un tema de defensa procesal, digamos. Y es evidente pues que el presidente de la República, cuando fue ministro de Estado, cuando fue premier, presidente de Proinversión, ministro de Economía, utilizó su cargo, ¿no es cierto?, para, a través de unas empresas unipersonales dirigidas como movimiento de fachada, como empresa de fachada por Sepúlveda, hacer negocio con el Estado. El tema de Olmos, el tema de las empresas estas de Wensfield y First Capital. Entonces, es obvio que no existe puerta giratoria ni muralla china, sino existe un negociado a través del Estado, a través de los lobbies que siempre hemos conocido, ¿no? Muy bien, hoy el presidente habló y en referencia precisamente a la votación que le espera el jueves, que es el día que se va a debatir y votar la nueva moción de vacancia presidencial, dijo, el jueves nos irá bien y después, como siempre, daremos el otro cachete. Se refiere a ofrecer la otra mejilla, me imagino, como dice en el Evangelio. Vamos a escuchar. Y yo sé que el jueves nos irá bien. Y después, como siempre, daremos el otro cachete, porque lo que nosotros somos, gente cristiana que perdona, queremos reconciliación. Y por eso yo no abandono, yo no me rindo, porque la misión no ha terminado. Lo que Dios nos pidió que hiciéramos y lo que el pueblo nos eligió para hacer, lo haremos junto con ustedes. Bueno. Muy bien. ¿Comparte el optimismo de...? Oh, bueno, yo creo que el optimismo del presidente envidiable. es tan optimista que fue candidato a la presidencia y ganó, ¿no? Bueno, por un pelo, parece sabiendo lo que se venía. Porque cuando él fue candidato ya Odebrecht estaba preso. Y sabiendo lo que se venía, sabiendo que iban a rascar a todo el mundo, ¿no? Y que iban a
ya empezaban a salir las noticias en aquella época y por lo tanto él ha debido darse cuenta de que eso algún día le iba a salpicar en la cara cuando era candidato y siguió en la candidatura y se esforzó y etcétera, etcétera, etcétera. O sea que no le va a ir bien. es un hombre que vive entusiasmado siempre porque siempre le han salido las cosas relativamente bien. Ha obtenido grandes negocios, pingües ganancias, sin ser un empresario realmente, porque no ha creado una empresa, no es un emprendedor, no ha creado un puesto de trabajo, no, lo que ha hecho es ser intermediario, ¿no? Transferir imagen, amigos, contactos y armar estructuras financieras en una compañía de fachada, ¿no? Porque era una compañía que era solamente una cuenta corriente, nada más. Y Sepúlveda. Y Sepúlveda, que era el que daba la cara por él, porque él no podía dar la cara en ese momento. Porque la pregunta es, ¿cómo es posible que el Banco de Crédito, siendo el banco más grande, más poderoso del Perú, con más de 5.000 funcionarios, todos dedicados a finanzas y a estructuraciones financieras y a préstamos y a colocar dineros, que piensan todo el día en eso y que son expertos, cómo es posible que Odebrecht, otra compañía inmensamente grande con 25.000 trabajadores, que también tiene gente que piensa todo el día en hacer negocios y cómo sacar provecho a los negocios? Y yo apoyo que es otra empresa que tiene al señor Ortiz Ceballos, que es un genio de las finanzas. Todas estas grandes empresas firman con un pulpín, con un microbio casi, con una pigmeo, que es Sepúlveda y Westfield, que no es nada, que atrás de eso no hay nada. Este vaso tiene agua, pero podría estar vacío. O sea, Westfield es un vaso vacío, sin nada. ¿Firman con él para que le haga ¿qué? ¿Una estructuración financiera? No, pues, ¿eso por qué? Porque al lado de él estaba el dueño del negocio o de los contactos, el que ponía el negocio, el que hacía factible el negocio, que era el ministro de Economía. Eso es clarísimo, ¿no? Y jefe de Proinversión, además, ¿no? Y presidente de Proinversión. Sí. O sea, Proinversión es el que decidía. Así es. Y el que, además, el Ministerio de Economía y el primer ministro y el primerato nombraban a la gente de Proinversión porque no venían con concursos del extranjero, eran nombrados entre ellos mismos, por el propio ministro de Economía que les colocaba a su gente. No, y además el ministro de Economía, me parece que por ley, era jefe de Proinversión. Presidente. Entonces el ministro de Economía preside Proinversión. Lo preside. Entonces estamos hablando pues de un negociado, digamos, mirado al espejo, ¿no? Ahora, si Kuczynski dice que, como la vez pasada, lo declaró un día antes, te acordarás, Víctor Andrés, a un medio argentino, que la vacancia no iba a prosperar, porque él ya sabía que estaba petardeando a través de Kennedy, a través del indulto, claro, los votos de 10 o 8 fujimoristas, es probable que... Habrá que prestar atención. Habrá que prestar atención, porque no vaya a ser que también el día de hoy ya se estén ofreciendo pues puentes, obras a determinadas regiones o a determinados congresistas de provincias para de alguna manera retirar los votos de la vacancia, porque lo que yo digo es, ¿cómo el señor Elar Melgar, que votó a favor de la vacancia en diciembre, o sea, el que votó a favor de la vacancia en diciembre tiene muchos más argumentos el día de hoy para ratificar su voto? Sí. Pero acá sucedió todo lo contrario. Acá hay dos señores, el señor Melgar y dos fujimoristas más, que prácticamente han dicho que no van a votar por la vacancia. Esos son tres. No, Parión ha dicho que él considera que se debe dejar en libertad a los votantes de Fuerza Pero ya Popular. Está adelantando opinión. Entonces, estamos hablando de tres congresistas que votaron en diciembre a favor de la vacancia. Ahora hay muchos más argumentos para votar por la vacancia y ya retroceden. O sea, no vaya a ser que se les esté ofreciendo, pues, digamos, unas obras a su región para determinados temas políticos, que es probablemente lo que esté sucediendo, si no quiero pensar peor. Pero yo creo, Mario, que yo creo que acá hay un chantaje político, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer la Premier de alguna manera ha salido a descalificar a los que van a votar por la vacancia, diciendo que es un golpe de Estado, un golpe de la institucionalidad democrática. Se ha salido a avalar, digamos, asesorías falsas, diciendo que por teléfono se pueden cobrar $600.000, $500.000 sin necesidad de un documento, de un trabajo, de una gestión, que por lo menos acredite como indicio razonable que hay una gestión, digamos, de trabajo, una gestión legal. Y otro tema importante que hay que destacar es el tema de la vicepresidencia, ¿no? Yo no entiendo por qué el chantaje al señor Martín Vizcarra. Yo creo que Martín Vizcarra está actuando de una manera muy inteligente, ¿no es cierto? Porque si sale hablando en contra de Kuczynski, se podría hablar de que hay una deslealtad, y si habla a favor de Kuczynski, estaría de alguna manera avalando los negocios sucios que han habido por parte del presidente de la República cuando fue ministro de Estado. Entonces creo que mantenerse al margen, creo que es lo mejor.
y digamos, la sucesión constitucional lo sabe muy bien Víctor Andrés Belaunde, es un tema que se ha dado en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Se ha dado con Gerald Ford, se ha dado con Lyndon Johnson por la muerte de Kennedy, se ha dado con Nixon y entre otros presidentes, ¿no? Entonces, el mismo Harry Truman cuando falleció Roosevelt. Entonces, sí haría la diferencia digamos, que hable Vizcarra ahora o no. Sí. Todo el mundo se pregunta qué es lo que él haría, porque no se lanza a decirlo públicamente como Mercedes Arauz. Sí haría una diferencia, por supuesto. Como en diciembre del año pasado, cuando PPK dio a entender que sus vicepresidentes renunciarían. Entonces, pero él no dijo absolutamente nada. Por eso, estaba claro, Verónica, perdóname, que PPK los obligó a ponerse a su costado, ¿no es cierto? Es una cuestión de Estado. Puso a Mercedes Arauz, que no tenía nada que perder, porque es la segunda vicepresidenta y además es la primera ministra, digamos, y estaba el primer vicepresidente, Martín Vizcarra, y obligados salieron, pero Vizcarra no dijo absolutamente nada. Él dijo que es lealtad. La lealtad no es con el presidente de la República. La lealtad es con el Estado, con el país, con la nación y la sucesión constitucional, porque la gente ha votado por la plancha, por la fórmula presidencial. Pero por eso mismo, pero sí haría la diferencia si sale Vizcarra y dice, si PPK es vacado, yo también renuncio. Perdón, ¿por qué? ¿Por qué lo va a hacer? ¿Por qué? Es poco inteligente. La vacancia es personal e intransferible. Así es. ¿A qué se refiere? ¿Que ¿Por qué renunciaría? La vacancia es contra el señor Kuczynski, no es contra Vizcarra. Totalmente. Es una vacancia personal. No es contra la fórmula presidencial. Totalmente. Por eso dice renunciar, porque si ¿Por qué va a renunciar él si no es contra no haría él? falta que renuncie. La vacancia no es contra él, ¿por qué va a renunciar él? Exacto, no, pues yo tampoco creo que él debería renunciar, ni él, ni la señora Mercedes Arauz, No tienen por qué porque la renunciar. Constitución les ha dado el mandato de ser vicepresidentes en caso Además el han presidente no esté. jurado cumplir Pero su mandato. ¿no cree usted que si el señor Vizcarra sale mañana o pasado a decir lo mismo que está diciendo la señora Mercedes Arauz, habría un movimiento de los votos en el Congreso a favor o en contra de la vacancia? ¿O no? Exactamente, lo están usando como chantaje. Sí, es o sea, el gobierno es un gobierno además de corrupto, chantajista. Es verdad. Ese es lo peor. Corrupto y chantajista. Ya es el colmo. Es corrupto y chantajista. Eso no se puede ni aceptar. Del tema, pero yo recuerdo que Vizcarra no despertaba grandes entusiasmos Ni en tampoco. su caso. No lo despierta ni antes ni ahora. Y que además Y no sé si posiblemente ni lo despierte, ¿no? El asunto de Posiblemente Chinchero, ni lo despierte, ¿no? Y probablemente que no lo despierte nunca. En realidad, que en lo de Chinchero había una sombra de duda, en su caso, Sí. a propósito de si se había conducido correctamente o Yo no. creo que cometió un gravísimo error en Chinchero. Un error, así como quien suma 2 más 3 y cree que le sale 8. Pero el error no es un delito necesariamente. Claro, un, por eso. un error inducido por el gobierno. Hay que ver que O es Kuczynski probable salió que a Vizcarra, hacer sus convertido en números. vicepresidente, ¿Ah? luego enfrente, por lo menos de parte de algunos congresistas, un proceso también de vacancia por consideraciones. Yo, a ver, cuando se produce el tema de Chinchero yo lo ataqué mucho y pedí su renuncia, porque creo que había cometido un gravísimo error, se había dejado inducir por la viceministra que firmó, por Zavala y su hermana que eran parte de Kunturguasi y por el presidente de la República que salió a hacer unos números diciendo que se había ahorrado 500 millones de dólares, que fue una fantasía, otra de las falsedades famosas. Creo que cometió un gravísimo error y por eso es que pedí que deje el cargo. Y se fue. Pero no pedí que deje la vicepresidencia y lo dije en su momento, están mis declaraciones. Es que renuncie. Que renuncie al ministerio, pero no a la vicepresidencia, porque no ha actuado como vicepresidente, ha actuado como ministro. Y después le dije que le recomendé, váyase usted, señor embajador, no le recomendé que vaya a Canadá, por supuesto, que vaya usted a donde quiera, a la China, a la Conchinchina, a Vietnam, a donde quiera, para que usted pueda recuperarse un poco del maltrato que ha sufrido, o sea, como un jugador lesionado, váyase usted a descansar y después vuelva y a ahora ser sí suplente. sería una persona adecuada para asumir. Mire, no lo Es sé lo si que sea hay. La primera magistratura. No sé si sea adecuado o no, más adecuado que el actual presidente cualquiera, en primer lugar. En segundo lugar, no es mi candidato, yo no lo he elegido, yo no he votado por él, ni votaría por él, pero es el candidato. Es el que toca. Es el que le toca. Y yo respeto la sucesión presidencial y respeto a la institución presidencial. Y por tanto respetaré la sucesión presidencial. Bueno, a propósito de Vizcarra se han dicho en efecto muchas cosas y una de ellas fue esta intervención del presidente en el que él dice que no habló de Vizcarra, pero dijo, ¡ay, traidores! Y no voy a decir quién. Bueno, pues le han preguntado sobre ese tema específicamente al presidente y él ha dicho que no se refería a nadie en particular. Ahí tenemos sus declaraciones. Cuando se refería a traidores, hablaba de Martín Vizcarra
Yo no me refería a nadie en particular. En los últimos días usted ha hablado con Vizcarra. ¿Qué le ha dicho? He hablado con él hace 15 días. Yo le dije, oye, tú tienes que apoyar, ¿no? Ahí la repregunta fue, ¿y qué le dijo? Porque al presidente le encanta además, cuando lo entrevistas, le encanta responder con cosas que nadie le ha preguntado. Y entonces se va por la tangente. Imagino que ustedes han tenido 8 horas en ese mismo tema, donde habló sobre Trump. Somos testigos de eso. Entonces, y claro, tú lo entrevistas y le estás preguntando eso y entonces y se ríe, ¿no? Y se ríe. Y entonces se si desvía y no puede dar termina. un pasito de baile también, Y ¿no? no termina de responder. Ok, ¿y qué le dijo? ¿Sí o no? ¿Qué le dijo? No sabemos qué es lo que responde. ¿Qué? Además, ahora que usted menciona la recomendación que le hizo el señor Vizcarra, la señora Mercedes Arauz ha dicho que fue el propio señor Vizcarra, luego de todo este tema chinchero, que pidió irse a Canadá. Él fue el que pidió irse a Canadá. En buena hora. No que nadie lo mandó, como alguna vez se pensó Pero que no fue aceptó, desterrado a Canadá. no aceptó ser por no primer ministro, porque pudo haber sido primer ministro, lo cual sería fatal. Tuvo la inteligencia de irse. Bueno, Ahora, también es cierto, y creo que coincidirá conmigo Víctor Andrés, lo hemos hablado en alguna oportunidad, que los presidentes, una vez elegidos, como que no son muy aliados de los vicepresidentes, ¿no? Y eso también me ha pasado a mí. Es decir, a los presidentes les gusta no los vicepresidentes protagónicos, sino agónicos, ¿no? Entonces sucedió con Belaúnde, con Juan López Aldana, que lo mandó a los Estados Unidos, sucedió con Fujimori, con García, que ni siquiera le abría la puerta, con Máximo San Gianpietri. Román, sucedió con García en el segundo gobierno con Gianpietri, ¿no es cierto? Y en el primero con Alba Castro. Y primero con Alba Castro, cuando Luis Alberto Sánchez era una figura, digamos, ecuménica, Bueno, ¿no es y cierto? yo voy a contar una anécdota que es muy conocida además, que no estoy siendo infidente. Cuando sale elegido García, Gianpietri se presentó a Palacio de Gobierno a decir cuál es mi oficina. Así es. Y García dijo, no, acá no hay sitio para los vicepresidentes. A pesar de Acá que, no hay sitio. Víctor Andrés, a pesar de que Raúl Díez Canseco, que era el primer vicepresidente de Toledo, digamos, Montó la armó oficina. una oficina en Sí, Palacio de Gobierno justamente para los vicepresidentes y además se elaboró, se aprobó a unos honorarios, no para el vicepresidente, que no tiene sueldo, sino un la presupuesto oficina. para la oficina, para se técnicos, aprobó, para despacho. asesores. Pero no eran el despacho no era en Palacio de Gobierno, era en el edificio Petroperú. En el edificio Petroperú, Así es. correcto. Pero hubo Ahí se todo aprobó un montaje, es la ¿no es primera vez que se cierto? aprobó, Así es. la primera vez en la historia del Perú en sus 180, 190 años que se aprobó un presupuesto para los despachos del vicepresidente, que nunca tuvieron. Que no era mucho, era algo de 22.000, 23.000 soles por mes. Pero nunca fue nada. Así a es. ver, regresamos, ¿qué le parece Sí. si regresamos, por favor, al 2018? ¿Qué pues? Regresamos a este interrogatorio del presidente Pedro Pablo Kuczynski, porque efectivamente ya se han filtrado algunos extractos de esta presentación que tuvo el presidente ante la Comisión Lavallato, y hay algo que ha llamado la atención, y de repente usted nos puede poner en contexto sobre los impuestos que él tenía que pagar A ver. en los Estados Unidos. A ver, sí, él en un momento, entre todos ustedes van a ver la grabación. Nos permite, vamos a poner una claqueta con Ya, este extracto perfecto, y luego usted perfecto, nos ayuda a desarrollar el tema. Karina Beteta, me gustaría que nos pueda explicar por qué usted, Pedro Pablo Kuczynski, transfirió el inmueble ubicado en la calle Choquehuanca, número tal y tal, que está en San Isidro, a esta empresa, El Dorado. Muy simple, en Estados Unidos hay un impuesto muy grande si uno deja el pasaporte americano. Cuando menos propiedades uno tiene, menos impuestos va a pagar. Y es un impuesto a las pensiones, cosa que no tributan aquí en el Perú. Allá me quitan, si dejo el pasaporte americano, como lo he hecho, 30% de mi fondo de pensión cada año. ¿Eso es todo? Este es el diario Correo. Sí. Entonces, yo me muero pobre, no me queda ni un centavo, entonces. Tengo que salir de las propiedades que tengo y dárselas a algún miembro americano de mi familia. Mi hija, en el caso de Dorado, y en el caso de la casa que tenía en Estados Unidos, a mi esposa. Eso es todo, ¿no? ¿Para qué le vamos a pagar al tío Sam y al señor Donald Trump un montón de plata que está aquí en el Perú y no es ilegal? Y no es ilegal, con signo de interrogación al final. Bueno, a ver, cuéntenos. Quizás Omar pueda aclararlo mejor, ¿no? En el Perú, dentro del Código Tributario existe la figura de la elusión y la evasión.
La elusión no es ilegal, Así es. pero la evasión sí es ilegal. No sé si esto es elusión o evasión. Parecería que es más ilusión. Claro, la evasión es cuando no pagas absolutamente nada, ¿no es cierto? Entonces rehuyes a la justicia tributaria, digamos. Y la ilusión es cuando no pagas totalmente lo que debes pagar, o sea, pagas una parte. En todo caso, igual... ¿Y haces coges estas transferencias? un camino corto. Un digamos, camino corto, un atajo, así es. Un atajo así es. para Ahora, evitarlo. más allá de eso, si haya ilusión o evasión, tú ya ves la psicología gasteril del personaje, ¿no es cierto? Es decir, si esto piensa en los Estados Unidos, también lo piensa en el Perú. O sea, es un personaje que siempre busca el atajo, ¿no es cierto? Que no le gusta pagar, que forma una empresa para evadir impuestos. Claro, lo mismo casi con Wenzel. Es un reflejo de una de las personalidades. Es un reflejo de la personalidad. Sí. Sí, pero sí, perdón, sí. Sí, es un reflejo de la personalidad. O sea, puede ser legal, o sea, él dice que no es ilegal, porque el abogado que estaba al lado le dijo no es ilegal, le sopló al oído. Claro. Sí, entonces él añadió no es ilegal. Quizás no sea ilegal, pero en Estados Unidos la elusión es diferente. Así es. ¿Nos permite hacer una pausa? Sí. Y luego de la pausa nos explica, por favor, a qué propiedades se refiere. Y Bueno. porque primero fue transferido a una empresa. Sí. ¿En qué momento Bueno, es que aparece hay la dos hija? propiedades. Nos cuenta luego de la pausa, Bueno. por favor. Regresamos. Bueno, le hemos pedido al congresista Andrés Marcelo Belaunde que luego de la pausa nos explique. La congresista Beteta le estaba preguntando al presidente de la República sobre un inmueble en Choquehuanca, porque el presidente tiene dos inmuebles ahí, Sí, son ¿verdad? dos inmuebles que están juntos. Dos casas Ok. contiguas. Sí. Dos casas contiguas. Primero compra una a la familia Donofrio y después compra la otra que está al lado. Él vive en la casa que era de don Pedro Donofrio, que es fundador de los helados Donofrio, que falleció hace muchos años, y cuando la viuda se quedó viviendo en esa casa, y cuando la viuda fallece, el esposo de la viuda, porque se volvió a casar, el almirante Guillermo Las Casas, que es un marido muy reconocido, uno de los que fundó y creó el famoso servicio de inteligencia de la Marina en el famoso Alfonso Ugarte, que era un cuartel que existía en el Callao, dentro de la base naval. El señor almirante le entrega la casa a las hijas y las hijas le venden la casa a Kuczynski. Ok. Luego, tengo entendido que esa es la casa, luego se compra la de al lado, seguramente para dar la propiedad y algún día hacer ahí un edificio, qué sé yo. Y la de al lado, tengo entendido que está alquilada. Ahora, esta compra creo que es la de al lado, porque la que él usa actualmente me da la impresión que está en nombre de él, pero claro, no conozco la numeración, sé que están pegadas las dos. Pero Ok. habrá muralla china entre uno y el otro. De todas maneras. Ahí sí hay muralla china, porque está alquilada se alquiló a una empresa norteamericana en un momento determinado. Además, para ahorrar la plata también. Ahora, y estas casas a se las ver. compra él a partir del 2002-2003, porque él vivía al otro lado de la Huaca, Pan de Azúcar, al frente, al otro lado, en un departamento. Ahí fue donde se llevó a cabo la famosa cena con Hunt, con los hermanos Hunt, ¿no? Que la sacó el World Journal, ¿no? Ok. El World Journal, Entonces- ¿no? Que fue en el departamento donde va Toledo, va Quijandría, va él y ahí arreglan el negocio del gas. Ok, ¿no? pero para no Pero desviarnos luego sobre las se casas. pasan al otro lado. Ok, entonces la congresista Beteta le pregunta por qué vende su vivienda a esta empresa Dorado. Dorado. Así es. Bueno, ahí están las respuestas, ¿no? Pero parece que él lo que hace es la coloca después a nombre de una hija que es norteamericana y que vive en los Estados Unidos, para evitar el pagar el impuesto. Eso es lo que él dice, ¿no? Pero O sea, también habla- pero la empresa, ¿qué vincula? ¿La empresa no tiene ninguna vinculación con la hija o la hija? No, la empresa es de la hija. Es de él, la empresa es de él, creo que el 99% y el 1% o menos del 1% es de la señora Kisich, de su secretaria. La O sea, empresa es de él, por eso la Dorado congresista en es algún de él. momento le dice, o sea, usted se autocompró. Exactamente, eso, porque él dice, claro, porque Dorado era de él y él la compra. O sea, La transfiere, digamos. él se compra a sí mismo. Y yo le pregunto ahí, ¿usted pagó la alcabala? Sí, me dijo que pagó las dos alcabalas. Ok, pero él estaba hablando, o sea, porque la señora Daos también ha dicho que los impuestos de las compras y ventas que se hicieron de los inmuebles se hicieron con los impuestos que había que pagar aquí en el Perú. Y que no hay nada irregular, que no hay evasión de impuestos en absoluto. Pero PPK hace referencia a los Estados Unidos. Sí, así es. Porque él tenía que declarar en Estados Unidos también pues, sus propiedades. Por sus propiedades Como él en es- otro país. Pues claro que sí.
igual que un peruano tiene que declarar sus propiedades que tiene fuera. Igual, Eres ciudadano norteamericano. lo que pasa ¿no? es que acá, creo que hasta ahora han cambiado la norma, pero acá tú declaras y no pagas impuestos, allá tienes que declarar y pagar los impuestos. Tú en Estados Unidos pagas impuestos de lo que tienes en Estados Unidos y lo que tienes fuera de Estados Unidos, un americano, no un extranjero. Y él es americano, Claro, en ese momento era así americano. es, obvio. Por eso es que habla de eso. Y por eso es que habla de la pensión, que también me recortan 30% de la pensión. O sea, él anda muy preocupado en el tema. O sea, pero sin embargo, los ingresos de Doral, no, por ejemplo, yo no recuerdo bien qué cosa dijo en ese momento, de dónde vienen los ingresos de Doral, del Dorado, de dónde vienen los ingresos. Porque está establecido que los impuestos, que los dineros que usó para pagar las hipotecas de la otra casa, las dos hipotecas, o sea, me escucho, los dos pagos fuertes de las hipotecas salieron de Westfield. Y Westfield es Odebrecht. Entonces, No hay otras. acá hay un tema Ecoteva 2. Bueno, O sea, no hay otros. Porque la plata de Odebrecht pagó las hipotecas de Toledo, la plata de Odebrecht pagó las hipotecas del señor de la casa Pero de Kuczynski. Westfield no tiene otros clientes. O sea, la plata que había en Le Westfield preguntamos, solamente era no de nos Odebrecht. dijo, le preguntamos. Además, le hemos preguntado. ¿Qué dijo? ¿Dónde No, está? sí Yo o no sé. le pregunté inclusive dónde están los estudios que han merecido tantas cobranzas de consultorías. Pues esos estudios deberían ocupar mucho Así más es. esos papeles que toda esta mesa. ¿Dónde están? Bueno, que le pregunten a Sepúlveda. claro, eso te demuestra... O sea, y después dijo, bueno, en otro momento dijo, bueno, yo hacía asesorías verbales. Claro, la señora Arauz ha explicado ayer Verbal. que a veces por teléfono, o sea, explíqueme eso porque me equivoqué de profesión. O sea, tú vas a cobrar debí ser $600,000 por una asesoría verbal. Poco raro, Pregunto ¿no? yo, Y además en ¿existe eso? ese recibo que muestra, no hay retención de impuestos. Tú no puedes pagar. ¿Y le preguntaron no puedes- por eso? Bueno, ¿Por ese recibo? Sí, yo creo que sí, fíjese, son 8 horas. Yo no puedo, yo tendría que revisar también toda la cita. La pregunta es, ¿tenía otros clientes Westfield? ¿Qué es lo que acaba de No mencionar? dice, sí, tenía algunas asesorías, pero no especificó No cuáles especificó, ni pero cómo. porque ustedes no lo precisaron. Bueno, le hemos tratado de preguntar, pero él hay cosas Evade, que no ha contestado. ¿ah? Claro. O Él sea, responde así, él se va tenía hablando un de abogado tráfico. al lado que le decía todo lo que tenía que contestar. Bueno, y que le jalaba el brazo, sí, le jalaba el claro. brazo, y en un momento determinado le dijo, oye, cuidado que me vas a hacer daño. Mario, pero, a ver, uno que es abogado, digamos, cuando, digamos, va con su patrocinado, ya sea la Fiscalía o al Poder Sí. Judicial, no hace falta ni que incluso el abogado lo asesore en algo que es tan elemental. Si hay una compañía que está investigada, no solamente va a reportar a un cliente o una asesoría o dos, que en este caso era básicamente lo de Odebrecht, sino que el investigado se explaya y dice, bueno, señor, efectivamente mi asesoría era por tal rubro, mis clientes eran tal y cual, la ganancia ha sido tal y cual. Es evidente que, por lo No, que dice no Víctor ha dado Andrés, los no nombres. ha contestado, porque no hay otra asesoría más que la de Odebrecht. Por lo tanto, consecuentemente se colige, digamos, que estas compañías, Westfield, fue hecha, armada a la medida Pero yo del me recién imagino de Odebrecht, que ¿no? en una sesión con una comisión investigadora le preguntan algo, el señor no responde y dice, bueno, que consten actas que Claro. le hemos preguntado y que no ha respondido. No. No que pase como por agua tibia, que le preguntan y dice, no, bueno, sí hubo varias y pasan a la siguiente pregunta. Debe haber, ¿no? Me imagino que tiene que haber sido Sí, con más sí, rigor. bueno, Habrá que ver algunas, las actas, ¿no? hemos tratado de ser muy corteses No, y muy cortés. respetuosos. Claro, ese jefe está- Algunas pero cosas que se han rigurosos, insistido, sí. otras cosas que se entendía que no quería hablar. Entonces Y no tampoco. lo hicieron evidente en ese momento. Bueno, Pero testigo, pero pues, nosotros no lo era dijimos, acusado. antes de iniciar la sesión dijimos, oiga, usted puede... hay pues datos, sí, está como hay investigado, que ¿no? escuchar bien la grabación porque hay momentos muy duros, ásperos, Sí. y cuando yo le dije a la presidenta, le ruego, presidenta, que usted le diga al abogado que se interrumpa una vez más, vamos a sacarlo de la habitación, vamos a sacarlo. Acá a mí no importa que estamos en Palacio o no estemos en Palacio, igual se va. Pero entonces ya a partir de ahí el abogado cambió de tónica y de actitud. Pero ahí veo pocos momentos, por suerte, que han sido momentos complicados y difíciles. En general hemos tratado de mantener la armonía porque hemos notado un presidente que se alteraba, que se podía alterar, en un momento dado se altera. Y dice, ¿En qué momentos? ¿Qué tipo de cuando a pregunta? creo que fue una pregunta mía, creo que sí, no lo sé, ya no recuerdo. Él dice al jefe, cuando yo le hago mención al informe de la unidad de inteligencia financiera, dice, lo sacaremos, o algo así, o hay que sacarlo, o hay que renunciarlo, ese tipo de cosas. Sí, a la Sergio UIF. Espinosa. Así es. Sí. Él reacciona de Eso esa lo ha dicho manera. también. Él reacciona de esa manera. O sea, evidentemente no
perdió la paciencia, perdió la cordura, ¿no? Lo cual El es poco abogado democrático, ¿no? constantemente le decía, lo calmaba y le decía, no, señor presidente, usted no diga esto, usted no diga esto, usted no diga eso. Y hay muchas cosas que no ha dicho. Claro, porque las baterías se han enfilado contra la UIF también. A pesar que el señor de la UIF salió ayer en Cuarto Poder a decir que él ponía las manos al fuego por la información que ahí estaba y daba detalles sobre lo que era una nota de inteligencia, que era lo que se había mostrado, y que claro, lo que hay ahí es un registro, que es lo que ustedes también sabían, ¿no es cierto? Verónica, esto es idéntico a todas las notas que hemos tenido nosotros de Orellana. Y Orellana está preso en este momento. Idéntico. O sea, estos no son informes, esto no son pruebas. Esto son indicios que hay que corroborar después, pero son indicios que no fallan. O sea, el depósito, los 454.350 están allí, pues, están allí, ahí está la plata. O sea, que puede haber fallado, ¿qué cosa? El origen tampoco, todo está, lo que pasa es que no están completos. ¿Por qué no está completo? Porque no es un informe basado en levantamiento de secreto bancario. No, la unidad de inteligencia especial no puede levantar el secreto bancario, está prohibido y están pidiendo ellos hacer eso y nosotros no lo hemos autorizado. Yo he opinado que sí. Eso se vio, Víctor Andrés, perdóname, en la gestión anterior, claro, en la que nosotros propusimos en ese momento que era un proyecto de la UIF y del Ejecutivo, en ese momento el gobierno de Humala, que digamos cuando haya movimientos raros, sospechosos y graves, la unidad de inteligencia financiera, sin la autorización del Poder Judicial, levantase el secreto bancario. Pero por mayoría en ese momento, me acuerdo que la bancada fujimorista no aceptó, no hubo la votación correspondiente y no se aprobó. Pero lo que te quiero decir es que porque había que hacer un cambio constitucional, ¿recuerdas? Sí, sí. Y lo que quiero decir es que esta reacción del presidente de la República demuestra pues una actitud autoritaria, poco democrática, que en vez de respaldar al jefe de la unidad de inteligencia financiera, que creo yo, Sergio Espinosa, está haciendo un buen trabajo, ¿no es cierto? Está tratando, pues, porque no le convienen a sus intereses y para salvar el pellejo, tiene esas reacciones virulentas que dicen, no, hay que votar, hay que despedir al jefe de la unidad de inteligencia financiera. Esto creo que habla mucho del presidente de la República, si lo ¿no? despiden, ya sabremos por qué ha sido, ¿no? No, por supuesto, ¿no? La sensación en la bancada de Acción Popular y personalmente a propósito del voto de la vacancia es que va a prosperar o hay dudas por estos votos fujimoristas que están... No, yo creo que vamos a actuar con absoluta madurez y de acuerdo a toda la información que ha seguido saliendo, ¿no? Sí. Es lo que bien decía, creo que tú decías, Verónica, en el sentido de lo que... o tú, pero en el sentido de que los que han votado a favor de la vacancia... Hoy día hay más elementos que antes, por lo tanto no pueden cambiar, es difícil que cambien su votación. Al contrario. Más bien lo que puede pasar es que los que no votaron por la vacancia por algún motivo, ahora estén más convencidos. Entonces, el como lo de izquierda, digamos, Kuczynski está mal encaminado en este caso. Yo creo que está... en opinión absolutamente personal. Porque además, los que han faltado en la última votación de admisión eran 15 personas, que era normal que falten, siempre que faltan 15 o 20. Y hubo 87 votos. Así es, pero claro, ¿por qué? Porque no se requerían 87 votos, se requerían 50, 52, o sea... La gente... yo creo que podría haber 87, 88 votos. Si hablamos, vamos a suponer que de los fujimoristas 55 voten a favor. De los 59 vamos a suponer que 4 fallen. 55 más 20 de las izquierdas son 75. Con 5 de Acción Popular, confiemos, son 80. 3 o 4 del APRA, 83, 84. Estamos hablando de Vieira, que dijo que va a votar a favor. Estamos hablando de Vilcatoma, Rosas, Villanueva, y por ahí algunos más, que son 87, 88, ¿no? Y probablemente algunos que se estén decidiendo, y algunos acuñistas, ¿no? Ahora, yo estoy seguro que si la votación, y eso hay que cambiarlo en el futuro, fuese secreta, como eliges tú al presidente del Congreso, o sea, por ánfora... la única votación secreta es esa. Sin que la gente vea tu voto, sería mayoritaria. Sí. Sería mayoritaria. Bien, tenemos contundente. Algunos otros temas, vamos a ir a una pausa, pero primero unas caricaturas. Pausa rapidito. Pausa, no hay caricaturas. Estamos acá tratando de sacar las cuentas. Que es el ejercicio más popular en estos días. Sí, todos los días. Las sumas y restas, ¿no? Sí. Todos estamos ahí aprendiendo aritmética. Sí. Bueno, Hildebrand en sus 13 ha
sacó también sus propias cuentas. Dice que están Tenía a ahí 4 votos. Decía cuatro, el viernes, decía. decía que estaba a 4 A 4 votos. votos. Bueno, una cuenta como otras, ¿no es cierto? Sí, bueno, Si fuese el voto secreto, se gana por aplastante mayoría. Ahora, fue un error de la izquierda la vez pasada, Víctor Andrés, retirarse del hemiciclo, Total, ¿no? bueno, o sea, fue una torpeza pero mayúscula, Total, ¿no? total. Cuando se veía lo que iba a suceder, ¿no? Total, O sea, y nosotros se lo dijimos, Así es. ¿sabes? Bueno. Pero claro, no entendieron razones. A ver. El miedo a que suba a la reta fue más motivador, Bueno. como si fuese cierto, ¿no? bueno, tenemos que pasar al siguiente tema, que en realidad está Asociado. relacionado, ¿no? Pero, bueno, ayer salió un reportaje en Cuarto Poder en donde el fiscal José Domingo Pérez está denunciando reglaje. Él mismo ha salido a denunciar que a él le llegaron estas imágenes, estos videos, estas fotografías, cuando estaba ahí en Brasil, le llegaron estas imágenes de unas reuniones que él y el fiscal Vela tenían, bueno, con, por ejemplo, periodistas, ¿no? Uno viaja de comisión y tiene ahí al entrevistado, pues se cruza con él, conversa, intercambia datos, él y muchos otros colegas probablemente tengan esa posibilidad. No todos, ¿no? Porque siempre hay unos que tienen mejor su fuente y hay otros que no tanto, pues, ¿no? Y en el caso de nuestro colega Llovera, bueno, tuvo la oportunidad de hacer algunas consultas, estaba haciendo algunos apuntes, y este video, según lo que dice el reportaje, así como las fotografías, se la mandaron al fiscal Domingo Pérez en ese momento. Y lo que decía era que se venía una ofensiva, ¿no? El fujimorismo contraataca, algo así. Pero no ha dicho más, ¿no? Solamente menciona el fiscal el nombre de quien es el jefe de prensa de la bancada de Fuerza Popular, que también es el jefe de prensa del partido Fuerza Popular. Que estuvo ¿Quién es él? en el mismo señor lugar Medina. en los mismos días. Víctor ¿no? Medina, ¿no? Víctor Medina, así es. Sí. Entonces, apuntaba directamente el señor José Domingo Pérez a este señor. Aquel estuvo ahí, que lo vieron todos los periodistas, porque todos estaban ahí, y él organiza las conferencias de prensa para los congresistas, y lo conocen los congresistas también, y los periodistas que van al Congreso. Y en ese momento, pues él ha dicho, y ha salido a explicar, que él estaba ahí, que era público, que era abierto, que ha viajado solo, y que fue encargado por el partido Fuerza Popular para que pueda coordinar las entrevistas con los abogados de Keiko Fujimori que estaban ahí en Brasil. Y que por ese tema pidió vacaciones esos días para que el Congreso no tuviera que pagar, ¿no es cierto?, su viaje y sus viáticos, sino que todo se lo ha pagado Fuerza Popular. Y dice más, bueno, la prensa dice sobre las declaraciones del fiscal. Apenas su informante le transmitió los videos y fotos, Pérez le preguntó quién le enviaba esa información. Comillas, fue un asesor fujimorista que trabajaba en el local de Morochucos, donde Keiko tiene su oficina personal. No puedo decir quién se encargó de eso, contestó. Ese es el testimonio que está citado acá, entre comillas. Pero Y, claro, en la acusación del fiscal, porque ahí hay una acusación del fiscal, menciona directamente a ese señor que ha hecho sus descargos. Ponemos los descargos del señor Medina del Congreso de la República. Y como digo, todos los medios han visto, yo he estado con todos los medios, no ha habido ningún tipo de reglaje, yo no he tomado ningún tipo de fotografía. ¿No has tomado fotografías a los fiscales? No he tomado ningún tipo ¿No hay ningún video de tu parte? No, yo no he tomado ninguna fotografía, yo no he tomado ningún video. Ningún miembro de Fuerza Popular, No, porque ni- el fiscal hace esta denuncia debido a que a través de WhatsApp le comentan que de la Sí. interna de Fuerza Popular... Yo he viajado solo allá a Brasil. Bueno, el fiscal ha pedido una investigación al respecto y está haando de presunto delito de peculado en tu... Bueno, a ver, ¿Sabes qué, Verónica? Me parece que esto es una alucinación total, ¿ah? del fiscal. Y yo no sé si sea el fiscal o del Ministerio Público, pero en Brasil ¿a quién le puede interesar, digamos, un fiscal provincial con todos los méritos que puede tener el señor Pérez? Seguramente es un buen fiscal, está haciendo bien las cosas, y que alguien de Fuerza Popular, que ni siquiera es gobierno, viaje a Brasil, como en las épocas pues de la Operación Cóndor, ¿no es cierto?, entre Argentina, Paraguay, Brasil, Chile, en que los gobiernos militares ayudaban a secuestrar a personas. Eso me parece la verdad una barbaridad. Esto no está sucediendo. Pero de que lo han grabado, lo han grabado. Le han Bueno, tomado fotos pero también. es probable, Verónica, que alguien, digamos, a la colonia peruana en Brasil es importante, él lo haya podido grabar en las épocas de las comunicaciones donde hay en el teléfono videocámara, fotos, fotografías y Zoom. Es probable que alguien lo haya grabado
y lo haya remitido, digamos, a la prensa o al Perú, se lo haya mandado a él. Pero que haya un reglaje de algún partido político, ya sea Fuerza Popular, la verdad que me parece bastante alucinante. Me parece que es un tema anecdótico, ¿no? Pero no es anecdótico que aparezca en estos días antes de la votación. No, es probable, Mario, que sea un psicosocial, pero si fuese un psicosocial, sería de alguien del Ministerio Público que quiere mantenerlo a PPK, digamos, salvar el pellejo de la vacancia. No sé si eso sería demasiado forzado también, pero sí parece raro, es verdad. O sea, ¿un psicosocial contra quién? Un psicosocial a favor de PPK. O sea, contra el fujimorismo. Contra el Para fujimorismo, generar está una claro, ¿no? sensación, Claro, de que digamos, quieren, incierta, así es. porque se trata de reglajes, de grabaciones de yo no videos. creo en ningún Es tipo un de tema que reglaje, no le sienta sinceramente bien yo no creo en ningún reglaje, me parece un tema anecdótico que ni siquiera vale la pena comentar, pero está en el tapete y comentémoslo, ¿no? A ver. Bueno, yo coincido un poco con Omar en el sentido de que no se ve nada. Están en un hall, en una sala inmensamente grande, es un hall, el lobby del hotel. El lobby del hotel que está todo el mundo y uno empieza a grabar, yo con mi teléfono grabo cualquier cosa, cualquier tontería que veo por ahí. ¿Cómo que lo has hecho? Ayer he estado en la playa y he grabado unos pájaros, ¿no?, que pasaban por ahí. O sea, realmente no tiene ninguna importancia, no hay nada grave en esto. Ahora, si este señor ha ido con plata del Congreso allá, la cosa cambia. Bueno. La cosa cambia. Pero él ha explicado que no. Sí, he explicado que no, y es cierto, aquí no pasó nada. Sí me parecería raro, extraño, y de alguna manera un abuso de su posición y de su cargo, y y uso indebido de recursos públicos, si ha viajado a Brasil un asesor pagado por el Congreso, y eso sí sería gravísimo. Pero si ha viajado por su cuenta, con la suya, o con la de su mamá, o la de su tía, o que un congresista se lo haya pagado, también puede ser. O que un congresista generoso se lo puede haber pagado, bueno, ese es su problema de ellos, ¿no? O sea, yo no veo nada grave. Algunos congresistas han comentado este episodio. Por un lado, Lourdes Alcorta dice que no sabe qué cosa hacía ahí el señor Llovera, es parte de su trabajo periodístico. Y luego también... ¿El reportero? ¿Cómo? Trabajando, pues. Eso es lo que estoy diciendo. Llovera ha ido a trabajar y ha hecho buenos informes. Llovera es un gran periodista. Y tenemos también un bite de... Me imagino que es del mundo del águila. Pero empecemos con Lourdes Alcorta. Que hacía el señor Llovera sentado, y felizmente hemos descubierto al periodista de Cuarto Poder sentado también con el fiscal Rafael Vela y con el fiscal Domingo Pérez. Felizmente hemos podido descubrir eso para saber de dónde está la filtración. Hay una acusación sobre filtración. La pregunta es, si eso no sale, tampoco nos enteramos. Son formas, es que a mí no me consta que sea un seguimiento ni un reglaje. Son formas de pensar, son formas de cada uno ve las cosas desde el medio de televisión o de prensa o de comunicaciones con el cual trabaja. Supuestamente, lo que te estoy contando, no puedo inventar más. No hay reglaje, o sea, ¿quién grabó? No tengo idea, pregúntenle a Víctor en todo caso, no tengo idea qué cosa hacía ahí, pero el tema es que si ha sido él o no sé quién habrá sido el que ha filmado eso, nos hemos enterado. Una denuncia de reglaje es grave, se tiene que investigar, se tiene que determinar quiénes están implicados, qué situaciones intentaban bloquear o investigar o qué intentaban manipular, pero además también señalar que algunos señalan que esto es un tema de derecho. ¿Se imaginan que cada partido político involucrado envía a sus representantes de prensa? Esto sería el caos. Este es un país, y lo han hecho en un país extranjero, y yo me pregunto qué sucederá aquí en el Perú. Por eso creo que es gravísimo repetir historias que ya creíamos condenadas. Lo más grave es no entender que este tipo de seguimientos, reglajes, acompañamientos, como los quieran llamar, no es un tema de derecho. Nuestro derecho... Fíjese, es un incidente lamentable, porque a nadie le gusta pues que lo estén siguiendo, y menos si proviene de un partido político, al menos en Acción Popular, eso es impensable, inaceptable. Nosotros nunca mandaríamos pues a seguir a un fiscal o a cualquier persona, creo yo, ¿no? ¿Qué considera entonces que Fuerza Popular envió a estos personajes a seguir al...? Bueno, según lo que dicen, parece que así es, ¿no? Salvo que él confiese y lo diga que lo hizo de propia voluntad, lo cual se estaría inmolando, pero creo yo que son malas costumbres.
bueno, a la persona que filmó, ¿no? Son malas costumbres, bueno, creo que es no sé, estoy seguro, el asesor de prensa de acá del Congreso. Son malas costumbres que hay que desterrarle en las políticas. La política, creo yo, que es el arte del convencimiento. Por encima de cualquier cosa, debe primar la razón y no la prepotencia. Y debemos evitar. El acto del convencimiento. Está trabajando en convencerlo al congresista del Águila, ¿no? ¿Ah? ¿Le está convenciendo? Yo creo que él no va a votar a favor de la yo creo que sí. Pero en fin, es un tema Vamos a salir de dudas en unos cuantos días. Sí, bueno, hay que esperar hasta el jueves, sí, tampoco vamos a esperar mucho, no. Se lo preguntaremos. Bueno, ahora, y el suspenso siempre es bueno, además. Claro, muy bien. Solamente hay que decir que Daniel Llovera no acusa a nadie. Es el propio fiscal el que está haciendo esas acusaciones y el que pone el nombre de este vocero. No, le ha molestado, o sea, yo entiendo que a nadie le gusta que lo firmen. Yo también voy al cine o voy a una cosa y me están filmando, no me gusta, porque no sé qué cosa cómo puedan usar esa claro, pero quien es personaje público está expuesto a cualquier cosa. Pero ¿no? si eres personaje público estás predispuesto a muchas cosas. Lo que dice Víctor Andrés tiene razón, ¿no? O sea, ¿cuál sería el problema de alguna manera que alguien, sobre todo si es un personaje público, el fiscal lo es, sea filmado, fotografiado, ¿no? Yo nunca he renegado en el Congreso cuando uno entra a los pasos perdidos, te pasa a ti hasta el día de hoy, te toman una serie de fotos, a veces te fastidia porque te pero disparan. es una actividad pública finalmente, ¿no? Pero, está en un hotel, en una conversación privada es distinto que estar en los pasos perdidos. Mario, pero se hace. Lamentablemente es una mala práctica, pero se hace. Pero digo, no son exactamente comparables, pues las dos situaciones. No son exactamente comparables, pero digamos tampoco es un delito, un reglaje, un seguimiento, yo no creo que sea así. Digamos, no ha habido tampoco una amenaza de por medio, o ha habido una amenaza en tu dormitorio, bueno, es una cosa privada. O en la bruja de Cachiche. O las brujas de Cachiche. A los dos nos apañaron. A ti también. Pero no por temas políticos. Entonces... Bueno, los temas afectivos son mejores. Digo, ¿no? Pero bueno, está en todo su derecho el fiscal, digo yo. Si él cree que le están haciendo un reglaje, por supuesto tiene todo el derecho de que se inicie una investigación si cree conveniente, puede ser un fiscal ¿no? sensible, ¿no? Que ha pensado eso, pero que en realidad ahora, si hay fotos no es... en distintas situaciones y el material es abundante, entonces sí cabe pensar y en que otros sería sitios, algo, no es alguien que no era un peruano que lo vio y lo reconoció y lo filmó. Si sale de su casa, si deja a su hijo, si lo recoge, es otra cosa, ¿no? Otro precio. Si lo descubren en el cinema o en un restaurante o en un aeropuerto o en... Por eso, hay que ver entrando a diferentes casas. No se ha violado la intimidad aparentemente o la privacidad del fiscal, ¿no? O sea, y además... acompañado a un reglaje normalmente va una amenaza o un chantaje o algo así, y en este caso tengo entendido que no ha habido nada. Entonces es curioso que ha firmado el punto. Muy bien, ya casi hemos terminado, pero mencionaremos algunos. ¿Cómo no? Que los dos temas son importantes. Sí. Bueno, por un lado, que la CONFIP ha rechazado la decisión de Richard Concepción Carguancho de establecer impedimento de salida del país contra el señor Ricardo Briceño. En un comunicado, este gremio calificó la medida de excesiva y desproporcionada. Ustedes recuerdan que el día sábado hubo una audiencia en donde el juez dictó esta medida contra él, el señor Yoshiyama y el señor Augusto Bedoya, que estuvieron además ahí en la sesión ellos defendiéndose. Y no podemos dejar de mencionar. Y de otro lado, se supo que la Junta Médica a cargo del caso del indulto de Alberto Fujimori emitió 2 actas con respecto a su salud. En una primera, que era de pronóstico reservado, y 2 días después se emitió una segunda en la que se agregó que, comillas, Fujimori puede desarrollar complicaciones cardiovasculares agudas que desencadenarían en muerte súbita. Esto lo informó ayer Cuarto Poder. Ante esa noticia, el viceministro de Justicia y presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, Juan Falconi, ha dicho que la Junta Médica emitió en efecto las 2 actas, pero que tuvieron que ser 2 por temas de formato y que ambas dicen lo mismo. Mario, pero eso no es lo peor de todo. Lo peor de todo es que la solicitud de Alberto Fujimori, que está en pleno proceso de vacancia, señor PPK, es el 11 de diciembre. Y el gobierno comienza con el proceso de indulto el día 4, o sea, una semana antes, lo que te demuestra que ya estaba arreglado el indulto justamente por salvar el pellejo PPK, ¿no? De la vacancia. Está más claro que el agua, ¿no? Bueno, ahora ¿qué habrá? No sabemos, pero nos tenemos que despedir. Muchas gracias. Buenas noches, nos vemos mañana.